Un honor y un gusto presentar a la siguiente plenarista del día de hoy, la doctora Mika Olsen de la UAM Coajimalpa. La doctora Mika Olsen es originaria de Dinamarca. Como los mejores mexicanos, nacen donde se les da la gana. Basta hablar 5 minutos con la doctora Olsen para ver que ella es más mexicana que el mole, más mexicana que el chocolate, podríamos decir, estando aquí en Tabasco. La doctora Olsen, pese a haber nacido en Dinamarca, estudió su licenciatura en la Facultad de Ciencias, donde obtuvo el título de licenciada en actuaría. Posteriormente estudió su posgrado, maestría y doctorado en el Instituto de Matemáticas, donde se especializó en teoría de gráficas. Es un gusto adicional para mí presentar a la doctora Olsen porque justo es una campeona de nuestra área que trae a divulgar esta bonita área de las matemáticas que ha quedado un poco relegada en algunos ámbitos, pero su conexión con las ciencias de la computación la ha hecho florecer fuertemente en los últimos años. La doctora Olsen actualmente es profesora titular C en la UAM Coajimalpa, donde labora desde 2005. Tiene más de 20 artículos de investigación en diversos temas. Los temas que trabaja la doctora Olsen son temas bastante complicados. Yo he sido su coautor en al menos una publicación y me consta, es un tema que ella propuso para el trabajo, es un tema bastante complicado y son temas en los que se publica relativamente poco por su grado de dificultad. Es sorprendente la gran producción que ha tenido la doctora Olsen en estos años. Los temas que ha trabajado principalmente son núcleos y sus generalizaciones en digráficas, transversales de ciclos en digráficas, inconexión acíclica, número dicromático y distintos aspectos de los torneos y torneos multipartitos. Muchos de estos problemas son conocidos por tener problemas de decisión asociados que son NP completos y los avances que ha logrado la doctora Olsen han sido bastante considerables dentro de la teoría. La doctora Olsen también le ha puesto mucho énfasis en la parte docente de su carrera. Ha impartido más de 50 cursos en distintas instituciones, incluida la UAM Coajimalpa e Iztapalapa, la UNAM o el Tecnológico de Monterrey, tanto en nivel licenciatura como posgrado. En la parte de difusión ha impartido más de 30 pláticas de investigación y participado en diversas mesas redondas. Ella es una de las organizadoras principales actualmente del coloquio Víctor Neumann Lara de teoría de gráficas combinatoria y sus aplicaciones, que es el principal evento del área en el país, y ha promovido también el intercambio académico entre México y otros países. Ha realizado diversas estancias de investigación en la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona y ha recibido también investigadores de dicha universidad para trabajar con ella. Desde el punto de vista de su trabajo comunitario, también ha impulsado fuertemente el tema de la equidad en las matemáticas, que es muy importante en estos días. Ella fue una de las organizadoras del primer encuentro de mujeres matemáticas mexicanas y en este mismo congreso fue una de las coordinadoras, junto con la doctora Mukuika Guevara, de la sesión especial Las matemáticas dentro y fuera de la academia, un enfoque de género que de hecho se realizó hace unas horas. Entonces, sin nada más que agregar, es un placer presentar a la doctora Olsen, que además de una excelente investigadora, es un excelente ser humano. Ante ustedes, la doctora Mika Olsen con la plática número dicromático como generalización del número cromático. Muchas gracias por la presentación. Yo voy a preferir no quedarme aquí parado, entonces, pues bueno. A ver, yo les voy a hablar de coloraciones en digráficas.
Es uno de los temas o una de las áreas en teoría de gráficas que ha sido más estudiado. Y yo creo que bueno, a mí me parece que es porque los problemas son como muy bonitos. Muchos de los problemas se pueden platicar de manera muy sencilla, que todo el mundo los puede entender, pero ya resolverlos, pues es otra cosa, ¿no? A ver, entonces voy a empezar con lo que se supone que es el principio. Ok. Se supone que en el siglo XVIII los que hacían mapas, los cartógrafos, sabían que cualquier mapa se podía colorear con 4 colores. Y eventualmente este problema llegó a los oídos de algún matemático y lo planteó como un problema matemático en el siglo XIX. Y estuvo abierto casi 200 años. Y no es que nadie intentó probarlo, de hecho hay como 3, 4 pruebas que fueron publicados, que fueron erróneos. Y lo importante de todo este trabajo a lo largo de los 200 años fue toda la teoría que se desarrolló alrededor. Entonces, ¿cómo funciona? Ahí está. Imagínense que tienen esta coloración de estas regiones. ¿Cómo podemos asignar una gráfica que representa este mapa? Pues por cada región yo pongo un puntito y entre 2 regiones yo pongo una arista si son adyacentes. ¿Sí? Entonces ahí está la gráfica que representa el mapa. Y si se fijan, de aquí ya me lo colorearon, son imágenes que yo bajé de internet, no los hice yo. Entonces cada vértice ya tiene el color que tenía originalmente la región. ¿Ok? Entonces si yo quiero colorear mi mapa de manera que 2 países que tienen frontera común tengan colores distintos, entonces en la gráfica a lo que se traduce es que 2 vértices que están unidos por una arista tienen que tener color distinto. ¿Ok? Entonces es una coloración propia y es uno de los parámetros más estudiados en gráficas. Y a mí me interesa saber cuál es el mínimo número de colores de una coloración de este tipo, porque si yo coloreo todos los vértices de colores distintos, pues claramente 2 vértices unidos por una arista tienen color distinto. ¿Ok? Entonces, el problema de las gráficas planas se resolvió en 78 y se resolvió con un programa computacional, o sea, no hay una prueba matemática como leíble o que se puede revisar, pero lo resolvieron los computólogos, pues. Y de los otros conceptos que se han desarrollado alrededor de este numerito son como generalizaciones de las coloraciones. Yo puedo, en lugar de minimizar los números, el número de colores, puedo maximizar el número de colores bajo ciertas restricciones que más adelante en la plática lo vamos a retomar. Se definió otro concepto que es el polinomio cromático, que es un polinomio que me dice cuántas coloraciones distintos hay si yo fijo el número de colores. Otros conceptos, gráficas perfectas, número cromático de juegos, que no voy a definir qué son porque realmente a mí no me interesan las coloraciones en gráficas, a mí me interesan en digráficas, ¿sí? Yo lo que quiero saber es, bueno, este parámetro del número cromático, ¿cómo se puede generalizar para las digráficas? Y de todas las diferentes coloraciones que generalizan el número cromático en digráficas, ¿cuál es el que mejor se ajusta a todos los otros conceptos que están ligados al número cromático? ¿Ok? ¿Y qué es una digráfica? Bueno, yo tengo un conjunto de vértices y un conjunto de flechas de parejas ordenadas y puede estar así o puede dar como una relación algebraica. Esta es una digráfica de Cayley, entonces hay cierta estructura que me permite estudiar la coloración. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se va a tratar esta plática?
Bueno, nada más que atine dónde tengo que... Primero voy a hablar un poco de coloraciones y digráficas en general, y luego voy a ver para el número dicromático que se sabe. El número dicromático fue definido por el mexicano Víctor Neumann Lara, principio de los 80s. Primero él lo estudió un rato con Erdos y luego se quedó en México. Y cuando él se murió hace como 15 años, como que se estancó muchísimo. Como que quedamos un par de sus estudiantes que seguíamos trabajando en cuestiones del número dicromático y luego también lo dejamos. Y hace como 5 años yo me metí hacia internet a ver, bueno, ¿qué, no? ¿Alguien más ha hecho algo? Y de pronto resulta que pues ya hay gente en Alemania que lo estudia, hay gente en Canadá, hay gente en la India. Y entonces, aquí en México también empezamos a retomar el número dicromático, pero para generalizar los conceptos relacionados al número cromático. Entonces me parece que es como bien importante difundir este trabajo porque parecía que cuando se murió Víctor, pues él se llevó sus coloraciones, pero no. Es como que está resurgiendo y está resurgiendo justo porque parece que es la manera más adecuada de generalizar el número cromático en las digráficas. ¿Ok? Entonces lo que decía es, bueno, voy a hablar de, ¿dónde está? El número dicromático y algunas estructuras, ¿qué puedo decir cuando se relaciona con otros conceptos en gráficas? Y luego esta última parte, que es como la más nueva, que es el número diacromático, que es la generalización del acromático, y el polinomio dicromático, que es la generalización del del polinomio cromático. ¿Ok? Y final de cuentas al final voy a mencionar un poquito de qué es lo que han hecho los demás fuera de México. ¿Ok? Entonces, en la gráfica, si yo coloreo con una coloración propia, como no quiero que haya aristas, bueno, vértices que están unidos por una arista tienen colores distintos. Entonces, si yo me fijo en todos los vértices, por ejemplo, del color azul, no va a haber aristas entre ellos. Eso se dice que es un conjunto independiente. Entonces, yo puedo definir mis coloraciones en términos de cómo van a ser las clases cromáticas. O sea, yo podría pedir que sean conjuntos acíclicos, o sea, que cada clase es un árbol o un bosque. Puedo pedir que sea una colección de trayectorias, que sean subgráficas completas o que tenga cierta distancia entre ellos. Y en coloraciones de digráficas, pues como que los más comunes es que sean conjuntos acíclicos, que es el que vamos a usar nosotros, o por ejemplo que cada ciclo use por lo menos 3. Ok, entonces, otra vez, formalmente, ¿qué es una digráfica? Pues tengo un conjunto de vértices y un conjunto de flechas. Necesitamos algunos conceptos sencillos, nada más como para poder seguir la plática. Entonces, una subgráfica, la gráfica subyacente, es si yo tengo mi digráfica y borro las flechas, o borro la dirección de las flechas, pues obtengo una gráfica. Y hay estudios del número dicromático donde se fijan en la estructura de la gráfica, como gráfica sin orientaciones. ¿Qué más? Un ciclo en una digráfica, pues necesito respetar la orientación de mi gráfica. Entonces, de aquí es un ciclo, ¿sí? Porque sigo la orientación de las flechas. Una digráfica inducida por un conjunto de vértices, por ejemplo, estos 3 vértices rojos, incluyo en mi subgráfica inducida todas las flechas que estaban entre ellos en mi digráfica original. Y en este caso lo que me induce es un conjunto acíclico, ¿sí? Son conjuntos acíclicos y no tiene ciclos, ¿sí? ¿Qué más necesito? Flechas. La flecha puede estar nada más en un solo sentido y lo llamamos flecha simétrica cuando no está al regreso, y son flechas simétricas si está la de ida y de regreso. Casi todo lo que yo voy a decir van a ser digráficas
asimétricas, o sea que no se permiten la flecha de ida y regreso. ¿Ok? Entonces el número dicromático es el mínimo número de colores de una coloración donde cada clase es acíclica, o sea, no tiene ciclos monocromáticas dirigidas. Entonces por ejemplo, si se fijan, si yo coloreo todos los vértices de distinto color, pues otra vez, claramente no tengo un ciclo dirigido monocromático, porque nada más hay un vértice por cada color. Entonces yo lo que quiero es minimizar el número de colores. Y si cada arista yo la cambio por una flecha simétrica, entonces resulta que como que cada flecha simétrica se vuelve un ciclo de longitud 2. Y entonces lo que obtengo es como si fuera una gráfica y el número cromático de la gráfica. Por eso el número dicromático es una generalización del número cromático, porque el número dicromático de una digráfica simétrica coincide con el número cromático de la subyacente. ¿Ok? ¿Qué más? Hay otro concepto que también me da una cuota para el número dicromático, que es el de arboricidad. Arboricidad es, yo coloreo los vértices de una gráfica de manera que cada clase es un árbol o un bosque. Entonces, en este ejemplo, si se fijan los vértices azules, pues es algo acíclico, como gráfica. Los vértices rojos induce la gráfica roja, que también es acíclica. Entonces, no importa cómo yo oriento las flechas de mi digráfica, pues en esta orientación pues no voy a tener ningún ciclo monocromático, porque no hay ciclos en la gráfica original. ¿Ok? Esta cuota superior, pues aunque en este caso coincide, pues en general son cuotas muy malas. Entonces no me sirven para mucho, pero bueno, son cuotas. Entonces, lo que hemos visto con el ejemplito es que el número dicromático está acotado por arriba por la arboricidad de la subyacente y por el número cromático de la subyacente. ¿Ok? Bueno, ¿qué se sabe del número dicromático? La clase de digráficas donde más se ha estudiado el número dicromático son en los torneos. Y tiene que ver que con los torneos tenemos mucha más información que si es una digráfica cualquiera. Porque en una digráfica puede estar la flecha en un sentido o en otro sentido o puede no estar. Si es un torneo, está en un sentido o en otro. ¿Cómo construyo un torneo? Pues me fijo en una gráfica completa y doy una orientación. ¿Sí? Este es un torneo y hay una clase especial de torneos, que son los torneos circulantes, que son digráficas de Cayley. Y por ejemplo, aquí si tengo 5 vértices, tengo el salto de 2, entonces si la diferencia entre 2 vértices es 2, entonces pongo la flecha en ese sentido, y el otro 4, pues pongo entre vértices que están a distancia 4. ¿Sí? Y lo primero que uno se pregunta, bueno, ya se definió el número dicromático, ¿es fácil encontrar digráficas para cualquier número dicromático o no? Pues Víctor conjeturó que existe una familia infinita de torneos circulantes críticos en vértices con el número dicromático exactamente R, bueno, el que ustedes quieran. ¿Sí? Y Víctor los estudió con usando operaciones entre digráficas, como construyendo diferentes familias infinitas, pero sí, con operaciones y usando otras propiedades. Pero le faltaba una familia para el 7. O sea, él pudo construir con estas operaciones familias infinitas de torneos circulantes críticos en vértices para cualquier número salvo para el 7. Después de que se murió, Gaby y yo, por alguna razón, nos pusimos a trabajar y dijimos, ay, vamos a ver estuvimos jugando y de pronto pues encontramos una manera genérico de describir los torneos circulantes y fue súper bonito porque era una familia diferente que las de Víctor, ¿sí? Entonces,
pues se ve horrible. No me voy a meter en la construcción porque es como muy técnico, pero esta misma familia, bueno, esta es la digráfica más chiquita, el torneo más chiquito para cada R, ¿sí? Y lo menciono porque en 2 trabajos posteriores vamos a usar estas familias, ¿ok? ¿Qué más se sabe? Bueno, hay resultados estructurales acerca del número de vértices, dominación en torneos regulares, torneos circulantes, pues es donde más se ha trabajado, y también en orientaciones de gráficas planas. Entonces voy a mencionar estos 4 áreas. El primero es en términos del número de vértices. Se sabe que si tienen a lo más 6 vértices, entonces siempre le pueden dar una buena 2 coloración, ¿sí? Y existe una única digráfica de orden 7 que tiene número dicromático 3. Si tienen a lo más 10 vértices, entonces el número dicromático es a lo más 3 y existe una única digráfica con 11 vértices que tiene número dicromático 4. Y uno dice, pues el patrón está padre, ¿no? Además, los 2 torneos circulantes, bien bonitos. Y luego sabemos que si tenemos a lo más 16 vértices, siempre le podemos dar una buena coloración con 4 colores. Pero no sabemos qué onda con las digráficas de 17 o 18 vértices. Sabemos que existe uno con 19 vértices que tiene número dicromático 5, pero no sabemos si es el más chiquito. Además, ni siquiera es circulante, no es bonito. Víctor lo encontró con operaciones de torneos. Entonces uno dice, bueno, pues ¿qué onda con el 17 y con el 18? No debería de ser tan difícil, pero bueno, lleva como 20 años y nadie lo ha resuelto, ¿no? Entonces, hasta ahorita pues hay como 2 preguntas que podemos formular fácil. Uno es, bueno, ¿cuál es el menor número de vértices de una digráfica que tiene número dicromático 5? ¿Sí? ¿Es 17, es 18 o en efecto sí es 19? Y la otra es, si yo tengo una digráfica que tenga el menor número de vértices y es R dicromático, ¿será cierto que es un torneo? En estos ejemplos de acá arriba resulta que sí era un torneo el más chiquito, ¿sí? Pero no sabemos y no tenemos idea, ¿sí? Ok. Bueno, con esto es como la parte inicial, ¿no? ¿Cómo se relaciona el número dicromático con otros parámetros? Primero con dominación. Dominación también es un área muy estudiado, sobre todo en gráficas. Es menos estudiado en las digráficas, pero sí hay muchos resultados. Entonces, yo me voy a enfocar nada más en digráficas regulares, porque los torneos circulantes son regulares y uno dice, bueno, los que son regulares tenemos como mucha estructura, mucha información. Y hay dos vértices forman una pareja dominante. Si cualquier otro vértice que es de la digráfica hay una flecha de U a ese vértice o de B a ese vértice o de los dos, ¿sí? Pero cualquiera tiene que recibir una flecha de alguno de los dos de la pareja dominante, ¿sí? O sea, esa pareja domina a todos los otros vértices de la digráfica. Lo bonito, creo yo, de teoría de gráficas es que los conceptos son como bastante intuitivos. O sea, los nombres no son nada rebuscados y es como fácil de acordarse, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue definir la digráfica de dominación de un torneo y ahorita les voy a explicar por qué necesitamos que sea un torneo. La digráfica de dominación tiene el mismo número de vértices, pero solamente voy a incluir aquellas flechas que están entre vértices que forman una pareja dominante. Entonces es una subdigráfica de la original que de alguna manera me está diciendo, bueno, qué tan fuerte es la estructura de dominación. ¿Ok? Y lo que probamos es que si tienen una digráfica, un torneo regular, entonces o es un ciclo o es una colección de por lo menos 4 trayectorias dirigidas, ¿sí? Y además, si es un ciclo,
está determinado de manera única el torneo, ¿ok? Bueno, es lo mismo. No, sí. Y probamos una observación que dice que si yo quito 2 vértices de mi digráfica, bueno, de mi torneo regular, y lo que me queda sigue siendo regular, entonces la pareja era dominante. Y si quito una pareja de dominante, pues lo que me queda es un torneo regular, y es muy sencillo, pero muy útil. Entonces les voy a platicar, como es muy sencillo, pues sí se los platico, ¿no? Me fijo en, como es un torneo, tiene que haber una flecha entre U y B, supónganse que es así. Y me fijo en B, en sus exvecinos y en sus envecinos. Entonces, como es regular, tiene el mismo número de exvecinos que de invecinos. U también es un envecino. Pero luego, como U y B son dominantes, pues todos los que son invecinos de B tienen que ser exvecinos de U, porque si no, no sería dominante. Y entonces, U ya tiene sus n-1 más 1 exvecinos y los demás tienen que ser invecinos. Entonces, me queda una estructura de este tipo, y aquí es fácil de ver que, bueno, si yo quito a cada vértice le quité un exvecino y un envecino, pues sigue siendo regular, y además si le quité un exvecino y un envecino a cada uno, significa que la mitad fueron exvecinos de uno y la mitad de los otros, ¿no? Ok. ¿Y esto para qué me sirve? Me sirve para ver si yo tengo un torneo. Imagínense, hay flechas entre todos, porque es un torneo, nada más que si yo pongo todas las flechas, pues no se ve nada. Entonces, lo único que puse fueron las trayectorias de dominación, ¿ok? ¿Quién sabe cómo está el resto? Pero yo lo que sé es que si quito los últimos 2 vértices de cada trayectoria, sigue siendo regular. Y esto lo puedo ir haciendo. Bueno, si me deja los borro, y entonces me queda una estructura como mucho más chiquito, donde las estructuras de dominación o las trayectorias de dominación o consta de un vértice o de una sola flecha, ¿sí? Por razones más técnicas, no desaparecen ni aparecen nuevas estructuras, ninguna nuevas parejas de dominación, pero no me quiero meter en esa parte de la demostración. Lo que es importante aquí es que si yo pongo la longitud, le asigno a cada componente de dominación la longitud de la trayectoria original, entonces a partir de este subtorneo con esta función de peso, yo puedo reconstruir mi digráfica, ¿sí? ¿Y eso para qué me sirve? Pues me sirve para decir que si yo tengo un torneo A y le voy a llamar molde a estas como subestructuras chiquitas, ¿ok? Y entonces el número dicromático yo lo puedo acotar por abajo, por el número dicromático del molde, y por arriba 2 veces el molde. Otra vez, pues rara vez ¿cómo se llama? O sea, estas cotas en general son como muy malos. Pero esta idea de las trayectorias de dominación también lo vamos a usar más adelante. Entonces, pues lo platiqué aquí. ¿Ok? Y tenemos otro resultado, es que si tengo 2 torneos que son regulares y sus moldes coinciden, o sea, sus moldes eran estos como subtorneos, entonces sus números dicromáticos coinciden. Eso quiere decir que yo a partir del molde tengo una infinidad de torneos regulares que comparten el mismo número dicromático. Lo que sí es que no van a ser torneos circulantes. Ok, ¿qué se sabe para las digráficas que sus gráficas subyacentes son planas? Número cromático se empezó a estudiar y fue un auge muy grande justo por el estudio del número cromático en las gráficas planas. Entonces, como bastante natural preguntarse, bueno, ¿qué se sabe para una orientación de una gráfica plana? Sabemos que el número cromático es a lo más 4 y también sabemos que la arboricidad es a lo más 3. Entonces, con las primeras cuotas que vimos,
lo que podemos decir es que la orientación es, ¿cómo se llama? El número dicromático de una digráfica que es plana es a lo más 3. Y Víctor conjeturó que es a lo más 2. ¿Sí? Y en esto se ha trabajado varias personas, bueno, aquí en México, y lo que sí está, es este resultado que es de Moher con un alumno de doctorado, que ellos lo que probaron es que si el cuello dirigido, o sea, el ciclo dirigido más chiquito, si es 5, entonces sí el número dicromático es a lo más 2. ¿Sí? Listo. Y bueno, también es un problema que muchos lo hemos intentado, pero la verdad es que se ve súper difícil. Bernardo y Nait estuvieron trabajando en eso y usaron técnicas muy complicadas y tienen resultados parciales, pero todavía no cuaja el resultado. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿con qué otras cosas se relaciona el número dicromático? Fíjense, como estamos pidiendo que no tiene ciclos monocromáticos, entonces cuando yo doy una coloración, a final de cuentas estoy dando una partición de los vértices en clases cromáticas. ¿Sí? Entonces yo lo que estoy pidiendo es que dentro de cada clase no hay ciclos dirigidos. ¿Ok? Entonces puedo decir que es una partición internamente acíclica. Y con ese lenguaje se entiende mucho mejor la siguiente coloración, que es la inconexión acíclica, que también fue definido por Víctor, que ahora lo que dice es que ahora quiero saber cómo son las coloraciones que son externamente acíclicas, o sea, que no hay ciclos de este estilo, donde cada flecha brinca de una clase a otra clase. ¿Ok? Todo ciclo tiene que agarrar una flecha en alguna clase. Y aquí lo que esa es la inconexión acíclica y es el máximo número, porque si yo coloreo todos los vértices de distinto color, entonces, si coloreo todos los vértices del mismo color, pues no hay flechas externas y entonces no hay ciclos externos. ¿Ok? Entonces ahora lo que quiero es maximizar el número de colores. Y aquí hay un ejemplo de una coloración que es externamente acíclica, es más o menos fácil, necesitan por lo menos estos 2 vértices para un ciclo, porque un ciclo tiene por lo menos 3 vértices, pero como estos 2 se comportan de la misma manera con los otros vértices, pues no hay manera un ciclo de 3 no hay, y de 4 tampoco va a haber, porque tengo que ir y regresar, y regresar, y no hay manera, porque cada vértice de aquí se comportan de la misma manera con esta flecha. ¿Ok? Entonces ese es un ejemplo de una digráfica, bueno, un torneo con número dicromático 3. Y además que rompe un poco esta intuición de que uno dice, bueno, pues yo no me importa si hay ciclos adentro de cada clase, pues esta coloración en particular es tanto internamente acíclica como externamente acíclica, ¿no? A ver. Y de lo siguiente que quiero hablar es de una conjetura de Víctor que justo relaciona el número dicromático con la inconexión acíclica. Y para eso necesito definir como más decentemente qué son los torneos circulantes. Entonces, si tengo n vértices, pues tengo ahí los vértices ZN, los acomodo en orden circular, y como tengo el salto 1, tengo todas las flechas que tienen salto 1, tengo todos los de salto 2 y todos los de 4. ¿Ok? Listo. Entonces, Víctor lo que conjetura es que para cualquier par de números, S menor o igual que R y ambos mayor que 2, hay un conjunto infinito de torneos circulantes que satisfacen que el número dicromático es R y la inconexión acíclica es S. Es otra vez esta idea de, bueno, o sea, ¿sí hay para todas las posibles combinaciones o no? ¿Qué tanto abundan?
Y Víctor con composiciones tenía algunos resultados parciales de familias donde sí cumplían algunas cosas. Y Bernardo y yo nos pusimos a trabajar en este resultado y usamos la familia que encontramos. Bueno, primero sí. Esta familia de aquí es la que definimos Gaby y yo, que recorría a todos los números para el número dicromático. Y lo que Bernardo y yo probamos es que la inconexión acíclica de cada uno de ellos es 2. O sea, todas esas digráficas siempre los puedo colorear con 2 colores, de manera que no hay ciclos externamente, bueno, que no hay, sí. Y luego lo que probamos es que si R es suficientemente grande, comparado con S, donde suficientemente grande es como muy bestialmente grande, entonces sí, para todos los R's a partir de 2 a la S-1, sí existen. ¿Ok? Lo bueno es que sí pudimos mejorar esta cota y luego nos dimos cuenta que la conjetura pues no es cierta, ¿sí? Y lo que probamos es que el número dicromático está acotado por abajo por este numerito, donde este numerito pues tiene que ver con una relación de recurrencia de un problema de la Biblia, de unos judíos que están metidos en una cueva, que no quieren que los romanos los encuentren. El chiste es que teníamos ahí una sucesión de numeritos que necesitábamos ver, bueno, ¿esto de dónde sale? Al principio aparecía la sucesión de Fibonacci, estábamos muy contentos, pero rápidamente nos dimos cuenta, pues no, o sea, los primeros numeritos coincidían, pero después ya no. Y lo bueno es que pues Bernardo se metió, buscó y encontró que justo la sucesión que teníamos, ya alguien lo había resuelto, ¿sí? Entonces ya, podíamos determinar que el número dicromático está acotado por arriba, por este numerito donde K es este número irracional, ¿sí? Y con eso, lo que encontramos, bueno, voy a adelantar un ratito, lo que tenemos es que esta es la cota como inferior. Para números más chiquitos que BS, no existe no existe un torneo con ese número dicromático. Entonces, por ejemplo, para el 4-4 no hay ningún torneo que cumple que el número dicromático es 4 y la inconexión acíclica también es 4, ¿sí? Si la inconexión acíclica es 8, el número dicromático es por lo menos 27. Entonces, como que se va disparando, ¿no? O sea, los casos chiquitos son los que no existen. Y luego probamos esta cota que dice, bueno, si mi número dicromático es más grande que el BS, entonces siempre existe, ¿sí? Y aquí si se fijan, pues para los casos chiquitos, que uno puede calcular como a mano, pues parece que la BS y la B mayúscula pues sí coinciden. Y este es como el resultado final de un estudio muy largo, porque además encontrar el número dicromático y la conexión acíclica es muy complicado. Entonces aquí parece como que, ay, pues estos números ahí están, ¿no? Pues está fácil ver. Pero encontrar estos torneos que realizan el número dicromático 8 y el número dicromático 9 para el 5, y a partir de entre más grande, pues más complicado, ¿no? Entonces, aquí, pues todos los números intermedios, pues puede que existan o no. Tenemos algunos casos como esporádicos donde, pues sí, aquí sí hay una familia, aquí quién sabe, pero las técnicas que conocemos hasta ahora no nos sirven para llenar esos huecos. Entonces, ahí hay un montón de numeritos, de problemas que no sabemos, ¿no? Bueno, ahí es. Luego el número diacromático. Tiene que ver con coloraciones completas. Es un concepto que se ha estudiado mucho en gráficas,
¿sí? Si ustedes colorean una gráfica con el mínimo número de colores, entonces resulta que entre cualquier par de colores hay una arista, ¿sí? En el área de gráficas. Porque si yo tengo los vértices rojos y los azules y no hay una arista entre los rojos y azules, bueno, pues recoloreo y pongo todos del mismo color y no me va a aparecer ninguna flecha entre dos vértices del mismo color. Entonces, el número cromático lo puedo redefinir como el mínimo número de colores de una coloración propia y completa. Y entonces el número acromático es el máximo número de una coloración propia y completa. ¿Ok? Entonces, la parte de completez es el que me hace la diferencia entre que pues pongo un vértice distinto un color distinto por cada vértice, ¿no? Y este concepto se ha tratado de generalizar a digráficas. Hay otros dos intentos antes que el intento de nosotros. Que en el primero, bueno, déjame terminar de definir esto, ¿no? Yo aquí voy a decir que una coloración es completa si entre cualquier par de colores hay una flecha de ida y otro de regreso. No tiene por qué ser de los mismos vértices. Y entonces, de la misma manera que para el número cromático, pues si yo coloreo una digráfica con el número dicromático y me fijo en dos clases cualesquiera, tiene que haber una flecha de ida y otro de regreso. Porque si no, si yo junto esos dos colores, pues no tengo ningún ciclo. Y entonces puedo colorear con menos colores que el número dicromático, ¿no? Entonces, si yo puedo otra vez como redefinir lo que es el número dicromático como el mínimo número de colores de una coloración completa y acíclica. Y entonces el número diacromático sería el máximo número de colores de una coloración propia y completa. ¿Ok? Entonces ahora sí va la parte de los intentos anteriores. Hay un intento de generalización del número del número acromático para digráficas, pero donde ni siquiera está definido para todas las digráficas. Hay otra, como más acertada, de un francés de Sopena, que lo define usando otra coloración, no las acíclicas. Sí está definido para todas las digráficas, pero hay propiedades del número acromático que no son ciertos para su coloración. Uno de ellos es el teorema de interpolación, que ahorita voy a llegar ahí, porque nuestra generalización sí lo cumple. Entonces, Gaby, Juancho, Cristian y yo lo que hicimos fue definir el número diacromático y probamos cotas en términos del número de vértices, en términos del número de aristas y este otro teorema que es el teorema de interpolación, que lo que dice es que si yo tengo una digráfica con número dicromático R y el número diacromático T, entonces para todos los valores que están en medio, yo puedo encontrar una coloración acíclica y completa con ese número de colores, ¿sí? Que es justo el teorema que no cumplía la coloración de Sopena. Y otra pregunta como natural es, ok, si yo tengo dos parejitas, ¿no? Dos valores, uno para el número dicromático y otro para el diacromático, ¿existe una digráfica que realiza esos dos? Lo que probamos es que si ustedes tienen un torneo circulante, entonces el número diacromático es la mitad grande de los vértices. Y entonces hay una observación como bastante sencilla. Este torneo circulante, Víctor probó que el número dicromático es 2 y con el teorema tenemos que el número diacromático es n más 1. Entonces yo puedo generar absolutamente todos los valores cuando el número dicromático es 2. Pero
después ya quién sabe, ¿no? Lo que probamos es que si yo tengo por lo menos 2 colores, bueno, el número dicromático al menos 2, entonces si T es suficientemente grande, entonces sí existe, ¿sí? Y esto es suficientemente grande, justo surge de la familia de digráficas que encontramos Gaby y yo. Entonces por eso digo, pues vale la pena como mencionarlo, porque ya lo usamos Bernardo y yo, luego lo usamos Alejandra y yo. Y la idea de esta prueba también es como bastante sencilla. Aquí tengo un torneo y en algún vértice le pego una patita, ¿sí? Y esta patita, ¿cómo voy a orientar todas las demás, todas las flechas? Creo que ya. Bueno, lo que voy a obligar es a que esta trayectoria que le pegué, que sea una trayectoria de dominación. La ventaja de eso es que yo controlo el número dicromático y también controlo el número diacromático. Y entonces, si yo ya tengo un torneo que tiene cierto número dicromático y cierto número diacromático, entonces puedo construir a partir de ahí todos los demás números diacromáticos, ¿ok? Y justo tiene que ver con propiedades de dominación. Ahí están. ¿Y cómo los coloreo? Pues, por ejemplo, si este es rojo, me fijo en otro vértice de otro color y lo que voy a hacer es que cada 2 sean el color original de este y los otros los coloreo de algún color que ya usé. ¿Ok? Pero me faltaba una cosa. Bueno, a ver, si se fijan en este numerito, si R es igual a 3, aquí me va a quedar 7 medios, o sea, T es por lo menos 4. Lo cual, ¿qué quiere decir? Pues que yo no conozco ninguna digráfica donde el número dicromático es 3 y el número diacromático es 4. Quién sabe si existe, ¿no? Pero por lo menos llevamos un rato buscándola y no hemos encontrado. Lo que sí sabemos que sí existe, no es un torneo y tenemos otras propiedades también. Pero todavía falta para poder probar que no existan, ¿no? Y de lo último que quiero hablar es del polinomio dicromático, ¿ok? Entonces el polinomio dicromático lo definieron Moher y su alumno Arutiunian, ¿sí? Quién sabe cómo se pronuncia, pero bueno. Ellos lo que probaron es que, bueno, hay una función que para cada número natural les dice cuál es el número de coloraciones distintos con ese número de colores, ¿sí? De inicio, pues nada más sabemos que es una función, pero ellos lo que probaron es que en efecto sí es un polinomio. También probaron que si D es una digráfica cíclica con n vértices, entonces el polinomio es justo este. Si es un ciclo con n vértices, entonces el polinomio es el número de vértices a la n, no, el número de colores a la n menos el número de colores, ¿no? Y nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Probamos cómo es este polinomio si hacemos operaciones entre digráficas, donde estas operaciones son el ¿cómo se llama? El producto cartesiano. Entonces es como muy natural que uno diga, bueno, pues tenemos este nuevo concepto, ¿qué podemos decir acerca de las familias como sencillas y acerca de operaciones en digráficas? Y probamos también algunas propiedades acerca de los coeficientes del polinomio dicromático. Probamos que tiene que ser 1, que la constante tiene que ser 0. Y si mi digráfica tiene flechas simétricas, donde las flechas simétricas son las de ida y regreso, entonces este coeficiente es justo el número de flechas simétricas. ¿Ok? Y también había, bueno, aparte de Moher y este señor,
Hay otro trabajo en el polinomio dicromático anterior al de nosotros, nada más que estaba lleno de errores. Entonces, para entender más o menos cuáles son los errores y cuáles son los problemas del polinomio dicromático, les voy a primero platicar como muy brevemente cómo es el polinomio cromático, ¿sí? Si ustedes tienen, por ejemplo, esta gráfica, entonces lo que hacen es, lo separan en dos. Ponen en uno ¿cómo se llama? Ponen una arista y en el otro lo identifican. Y así van haciendo uno por uno hasta tener puras gráficas completas, ¿sí? Entonces aquí todavía no terminamos, necesitamos volver a hacer esta operación con esta gráfica. Entonces, este otro trabajo, lo que hicieron fue decir, ay, pues fácil, hacemos lo mismo para las digráficas y ya está, ¿no? Entonces, háganse cuenta que aquí ya tengo digráficas, pero ahora en lugar de poner una arista, voy a poner una flecha simétrica y aquí los voy a identificar. El problema de hacer esto es que aquí, si se fijan aquí, yo no tengo ciclos, pero acá sí. Yo aquí tengo un ciclo, tengo otro ciclo aquí también tengo ciclos. Entonces, pues de pronto ya me aparecieron ciclos nuevos. Entonces, lo que ellos estaban haciendo, pues era no fijarse en las propiedades de la digráfica. Y bueno, era un abstract largo, entonces uno podía decir, bueno, pues no lo revisaron con el mismo rigor que si fuera un artículo de verdad, pero bueno, de todos modos, pues ahí está en internet. Tenían otros errores también, como bastante obvios, y entonces lo que nosotros nos propusimos fue, bueno, ¿cómo podemos encontrar una manera recursiva de calcular el polinomio dicromático? Porque de alguna manera tenemos que evitar que cuando pegamos dos vértices, que ahí se generan ciclos nuevos, ¿no? Ok. Entonces, la forma recursiva que encontramos es esta, y ahorita se los voy a explicar y con eso termino, ¿sí? Lo voy a explicar con un ejemplito, que aquí está, ¿sí? Entonces, me fijo en esta digráfica y me fijo en estos dos vértices y me fijo en el conjunto de todas las trayectorias dirigidas que van de U a B, ¿sí? Tengo aquí el T1, que es UW, T2, que es UZB, y el 3, que es UWZB, ¿ok? Y luego me fijo en el conjunto de todas las combinaciones de ellos, ¿sí? Y voy a decir que dos elementos que están aquí son equivalentes si sus vértices inducen la misma digráfica, ¿sí? Y con esto nos podemos, con este conjunto de aquí podemos elegir estas clases de equivalencia, ¿sí? Entonces tenemos la digráfica esta, donde pegamos la flecha simétrica, y luego lo que hacemos es, pues identificamos todos los vértices sobre la trayectoria T1, sobre la de T2 y sobre esta. Y aquí obtenemos cada uno de estos, ¿sí? Y con eso, además, como al final de aplicar ¿cómo se llama? Procedimiento iterado en número de veces, voy a obtener puras digráficas completas. Entonces eso sí los puedo calcular y entonces de manera automática quedó probado también que sí en efecto es un polinomio, ¿ok? Aunque ya habían probado anteriormente que era un polinomio, pero no habían podido encontrar una forma recursiva de construirlo. Y ¿qué más? Iba a decir un poquito de qué más se ha hecho. Bueno, hay una conjetura de Erdos y Víctor del 79 que dice, bueno, ¿será cierto
bueno, ellos conjeturan más bien, que el número dicromático si está acotado, entonces el número cromático también está acotado. Y bueno, no es lo mismo, pero en este sentido lo que probaron Mouher y Wu es que el número cromático fraccional, que es como una generalización, si es al menos t, entonces el número dicromático fraccional es al menos este numerito, ¿sí? Entonces hay una relación entre ellos. Hay otro teorema que tiene que ver con el número dicromático que dice, si el número dicromático es muy grande, pero muy grande, donde m es el número de aristas y n es el número de vértices, entonces mi digráfica original tiene absolutamente todas las digráficas con n vértices y m flechas como subdivisión, donde subdivisión, bueno, pues el chiste es que están como ahí metido como subdigráfica de alguna manera. Hay otro resultado también de Mouher y Arutiunian que hablan acerca de el cuello y el grado máximo y el número dicromático, ¿sí? Y finalmente, pues hay trabajos acerca del número dicromático de juegos, hacia digráficas perfectas. Hay un artículo muy reciente acerca de teoría de flujos para el número dicromático. Hay otro de particiones de torneo en torneos transitivos y bueno, el de planaridad de cuello. Para mencionar algunos de los trabajos como recientes que hay alrededor del número dicromático. Y bueno, esos son problemas abiertas. Bueno, los primeros dos ya los mencioné. Sigue habiendo, bueno, estudiar el número dicromático con otros invariantes y seguir estudiando la relación entre el número dicromático y diacromático. Algunas referencias y tan. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien, si no hay más preguntas, le agradecemos por favor otra vez a la doctora Olsen por su... hay una pregunta. Mica, con respecto a asociarle un matroide, o con respecto a asociarle un polinomio de Toth, ¿no se escucha? Si se le puede asociar un polinomio de Toth aquí a la digráfica. Por ejemplo, en gráficas, a una gráfica se le asocia el complejo de circuitos rotos. Se sabe que este complejo es un complejo simplicial y guarda la información cromática. Ahí lo que se hace para construirlo es, tienes la gráfica no orientada, pero la orientas y pones un orden en las aristas. Construyes un complejo simplicial y ese complejo simplicial le asocias le puedes asociar un polinomio de Toth que te guarda la información cromática. Entonces aquí parece muy natural que si tienes una digráfica, te fijas en los ciclos, los rompes, vas a tener un complejo simplicial y suena muy natural asociarle un polinomio de Toth y por lo tanto, análogamente a como se hace en matroides, pues asociarle un polinomio cromático, ¿no? Entonces, ahí me parecería natural ese camino para asociarle un polinomio cromático a una digráfica. Que no, o sea, en cuestiones de polinomio acerca del número dicromático, lo único que está hecho es esto. O sea, todavía no se ha empezado a preguntar, pero pues se me hace que sí. Suena como un buen camino porque de hecho es un camino iniciado por Whitney, uno de los topólogos desde hace mucho tiempo, y de hecho él fue el que introdujo esa idea y ha funcionado muy bien hasta ahorita, entonces sería un camino a explorar. Ajá, sí. Gracias. Muchas gracias. Cualquier otra pregunta, los invito a acercarse a mí al final de su plática, sumamente accesible, y a nombre del comité organizador
Me gustaría agradecer nuevamente a Mica, darle un pequeño presente y un reconocimiento por este bello panorama del número dicromático.